Estamos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Voy a dar apertura a la actividad que decidimos llamar Psicoanálisis en Instituciones, experiencia de transmisión y contribución a su vigencia. Les agradecemos nuevamente la presencia de todos. Esta actividad surgió de una charla informal con Osvaldo y con Virginia Fortunati, preocupados y ocupados de poder pensar cómo hacer circular el psicoanálisis y su transmisión en nuestra escuela. La idea es cómo poder invitar a quienes sostienen esta apuesta día a día a intercambiar y pensar juntos sobre esta práctica tan riesgosa y apasionante. Se nos ocurrió hacer algunas invitaciones que por suerte llegaron a buen puerto y hoy estamos acá con una actividad que por suerte se va a desarrollar no solo en la primera parte del año, sino que la vamos a continuar en la segunda parte del año también. Decía Lacan en la proposición del 9 de octubre de 1967, la escuela no lo es solamente en el sentido de que distribuye una enseñanza, sino en tanto que instaura entre sus miembros una comunidad de experiencia. Nuestro corazón está dado por la experiencia de sus practicantes. Hoy abrimos nuestra escuela para que diferentes analistas hagan transmisión de su experiencia. Hoy apostamos en acto a la vigencia del psicoanálisis. Queremos agradecer a todos los analistas que van a disponer su trabajo en esta primera parte del año. Ezequiel García Pascuaré, que se animó a abrir esta actividad, Ramiro Galeana, Noelia Cedeña, Francisco Blackhall, Sofía Corinaldi, Florencia Portilla, Cecilia Luciarelli, Leticia Claverí Vidal, Laura Bugna, Soledad Borrego y Natalia Martínez Urquiza. Bien, bueno, vamos a dar apertura, le voy a presentar a Ezequiel. Ezequiel García Pascuaré, él es psicoanalista, es residente de la Residencia de Psicología Social y Comunitaria perteneciente al Departamento de Salud Mental y Adicciones. Hoy nos va a compartir su experiencia de trabajo como psicólogo de la planta del Centro de Salud Leonor de Capelli, ingeniero Guay, AIA 7, Secretaría de Salud, Bahía Blanca. Gracias, Ezequiel. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Me voy a sostener un poco en un texto, pero la idea es hacer esto lo más coloquial posible y que podamos intercambiar. Bueno, en primer lugar, agradecer esta convocatoria, ¿sí? Tanto a la Comisión de Enseñanza y Transmisión, y especialmente a Osvaldo y a Flor, que fueron quienes me convocaron. Resulta muy enriquecedor también para mí poder compartir la nómina con mis compañeros disertantes, muchos con los cuales comparto mi trabajo cotidiano, digamos, en lo institucional, y muchos que transitaron, digamos, el camino de la residencia, como decía Flor, que es una instancia de formación pública muy interesante con la que contamos en nuestra ciudad. Y bueno, y por último también decirles que es muy grato poder disertar acá, en el espacio de la escuela, de temas como el que nos convocan hoy, ¿no? Hablar de psicoanalistas en instituciones. Pensaba, se lo comentaba el otro día a Flor, cuánto de los desarrollos del psicoanálisis en nuestro país, en Argentina, están ligados al trabajo de psicoanalistas en distintas instituciones, en distintos ámbitos, como el hospicio, como hospitales, bueno, distintas instituciones, lo cual me parece en ese sentido muy interesante que podamos hablar de eso hoy acá. Bueno, empiezo con una cita de Lacan en el cierre de las jornadas de cárteles de la Escuela Freudiana en 1975, que dice: lo que yo quisiera es que el psicoanálisis dure el tiempo que haga falta, en tanto que síntoma, porque a pesar de todo es un síntoma tranquilizador. A grandes rasgos podemos
decir que una institución supone un conjunto de reglas, de costumbres que nos preexisten, ¿no? Nos dan cierta pertenencia, nos otorgan identidad, y de esa manera inciden en la producción de nuestra subjetividad, ¿no? En ese sentido nos aportan un marco regulatorio que no solo es externo, sino también es interno, sobre todo interno, ligado a la adscripción a un discurso como regulador de la sociedad. En mi caso, desempeño mi labor cotidiana en el Hospital Menor de Ingeniero Bueno. Es una localidad, bueno, que todos deben conocer, aledaña a Bahía, de aproximadamente unos 10.000 habitantes. No sé si hay alguien acá que sea de Guay. ¿Vos? Bueno, genial, ojo, estuvimos cerca, entonces vas a poder aportar un montón. Bueno, el centro de salud donde trabajo es un centro de salud que pertenece al primer nivel de atención, ¿sí? Que pertenezca a ese nivel supone una serie de coordenadas en relación a nuestro trabajo cotidiano como analistas, que son las que deseo compartir someramente aquí con ustedes, a fin de abrir interrogantes para poder pensar. Comparto mi trabajo diario en el hospitalito. Quería aclarar también que esa es la forma que tiene la comunidad de nombrar el lugar donde yo trabajo. El hospitalito me parece que es muy simbólico ese nombre, esa forma de nombrarlo, ¿no? Y que se liga mucho también a la demanda de esa comunidad en relación al centro de salud, porque se le pide por momentos como un hospital, y en realidad es como una sala barrial un poco más grande y con un poco más de prestaciones, pero bueno, esos registros generan una serie de inconvenientes en algunas circunstancias que parte de lo que les voy a contar. Bueno, como les decía, comparto mi trabajo en el hospitalito con compañeros de distintas disciplinas, médicos, enfermeros, bioquímicos, obstetras, trabajadores sociales, psicopedagogas, ecografistas. Si bien lo que se habla y lo que se sostiene en las reuniones y demás que mantenemos en los encuentros es una lógica de trabajo en equipo, generalmente somos convocados a intervenir en situaciones en las cuales estas otras disciplinas, digamos, encuentran algún límite, como suele ser tradicionalmente, y se nos convoca en un lugar con carácter de psicólogos, ¿no? Como de agentes de salud mental, si fuéramos portadores de algo que vamos a prestar, digamos, en ese momento. Es una lógica muy, muy médica, por decirlo de alguna manera, se nos suele convocar, al menos en mi experiencia. Bueno, como les decía, pertenece al primer nivel de atención. El primer nivel de atención suele definirse como la puerta de entrada al sistema de salud, ¿sí? Es decir, los efectores, las instituciones que prestan esos servicios se encuentran inmersos en la comunidad, digamos, destinataria de las prácticas y de las prestaciones, ¿no? Eso da como resultado esa cercanía, ¿sí? Una elevada y permanente demanda de atención, lo que hace que haya muchas listas de espera, muchos reclamos en relación a los turnos, ¿no? A nosotros nos implica la necesidad de establecer determinadas prioridades o determinados criterios para la atención, digamos, para ver qué tipo de usuarios vamos a recibir y cuáles no, digamos, de alguna manera, ¿sí? Bueno, y en ocasiones también esas demandas, esas listas de espera, esas cuestiones están ligadas a la urgencia. El centro de salud tiene una guardia, y bueno, eso le da cierta cualidad bien en particular a las veces que nos toca intervenir en ese dispositivo de guardia. Y muchas veces es necesario preguntarse ante la urgencia también de quién es la urgencia, porque a veces también llegan demandas muy que a primera vista, por cómo nos la relatan, parecen muy, muy determinantes, muy graves, muy urgentes, y cuando uno empieza a indagar un poco, se da cuenta que hay otro tiempo, que se puede hacer otra cosa, que no todo es tan urgente, digamos. Bueno, siguiendo con la descripción un poco del lugar donde me toca trabajar, se sostiene un concepto de salud que está ligado principalmente a lo preventivo y a lo asistencial, ¿sí? Y desde una perspectiva, como les decía, que es muy médica, es muy normativa, es muy protocolizada, ¿sí? Una forma de intervención que ahora, luego de la pandemia, también registramos que se volvió mucho más
rigurosa en algunos aspectos, en lo que hace, bueno, a este tipo de características, ¿no? Bien, se presupone el usuario como un receptor pasivo de intervenciones, ¿no? Que generalmente están planificadas por portadores del saber, ¿no? que da como resultado como cierta asimetría muchas veces entre los agentes estos de salud y la población destinataria, ¿no? Se nos requieren en ocasiones también datos ligados a la duración de los abordajes, a posibles pronósticos, diagnósticos, digamos, para elaborar determinadas estadísticas con fines epidemiológicos que luego son utilizados, entre otras cosas, para solicitar recursos materiales o recursos humanos, ¿no? Es decir, que eso también le otorga a la calidad de nuestro trabajo otro elemento que dista bastante de lo que nos podemos encontrar en el contexto del consultorio privado, digamos, ¿no? La solicitud de parámetros que se deben traducir en datos para, en función de eso, poder obtener determinados recursos que, dicho sea de paso, muchas veces son necesarios esos recursos. Entonces, bueno, nos vemos como ciertamente no podemos salir del atolladero de tener que empezar a responder a algo de esa lógica también, ¿no? Bueno, en este caso, además de tratarse de una institución, como venimos trabajando, como se titula, digamos, este encuentro que hoy nos tiene aquí, se trata de una institución pública, ¿no? Esta cualidad de lo público implica, en mi experiencia o en mi opinión, que haya una muy elevada injerencia de determinados factores económicos, políticos y sociales, ¿no? Que no solo determinan la realidad de la población que nos consulta, sino también las coordenadas y las cualidades de la organización a la que pertenecemos, ¿no? La disposición de recursos, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la injerencia del polo petroquímico. White es una comunidad en la cual está asentada el polo. Eso implica que muchas veces, digamos, a pesar de cierto componente iatrogénico, de tener como horizonte la comunidad un montón de chimeneas, un montón de humo permanentemente, las 24 horas y los 7 días, digo, ¿no? A pesar de tener ese escenario y el efecto que eso tiene, el polo solventa la mayoría o gran parte de las prestaciones de las que goza la comunidad, ¿no? Subsidia escuelas, subsidia el hospital, subsidia distintas instituciones, distintas entidades, lo cual, bueno, nada, sirve como un buen ejemplo de cómo que si una institución pública y demás conlleva este tipo de atravesamientos. Bueno. Como decíamos, las instituciones pueden pensarse como un marco regulatorio interno y externo, esto que decíamos al principio, y considero que en las instituciones públicas de salud estos aspectos son más visibles, ¿no? Acá me interesa pensar en esto del concepto de salud con el que trabajamos, en esto ligado a lo asistencial y a lo preventivo desde un punto de vista médico, ¿no? Que muchas veces nuestras intervenciones están sujetas y atadas a lo que es el modelo médico hegemónico, ¿no? Me interesa introducir este concepto. Dicho modelo, dicho discurso supone un estado ideal de salud, ¿sí? Una normalidad, digamos, la cual se intenta alcanzar a través de nuestras intervenciones, y ante la cual la diferencia, la no cercanía a esa norma, esa normalidad que propone este modelo médico, generalmente es leída como una inferioridad, lo cual genera efectos a la hora de encontrarnos con los usuarios, ¿no? Con las personas que consultan. ¿Sí? Este modelo médico también presupone el concepto de un sujeto abstracto, es decir, aislado de su contexto, ¿sí? Un contexto que, como decíamos, es determinante en las coordenadas de su existencia y de sus modos de padecer. Y bueno, este modelo también propone este tipo de abordajes, muy protocolizados, muy ligados a la tecnología, muy tecnocráticos, ¿no? Muy normatizados, es decir, proponen modelos, marcos de formas de vida, este tipo de cuestiones. Bueno, apuntan a veces como cierta ingeniería del comportamiento. Muchas veces las campañas preventivas, sobre todo, se centran mucho en
en esos aspectos, ¿no? Bueno, hasta acá una descripción más o menos de los elementos en ¿sí? circunstancias de institución para desempeñarme, ¿sí? Y bueno, ahora me interesa entrar un poco en la pregunta que convoca nuestro encuentro, ¿no? ¿Qué hacemos o qué no hacemos, digamos, los psicoanalistas en estas instituciones? ¿Qué puede aportar el discurso analítico, nuestro discurso en estos contextos? Como sabemos, para Lacan el discurso funciona como regulador del goce y puede ser sinónimo de lazo social. Esta línea podríamos pensar que el modelo médico hegemónico responde a la lógica del discurso del amo. Como refiere Lacan, lo que desea un verdadero amo es que la cosa marche, ¿no? Que nada interrumpa el curso normal de las cosas. De este modo, un primer intento por pensar el lugar de los analistas en estas instituciones podría tener que ver con hacer existir el discurso analítico como en vez de ese discurso del amo, ¿no? Ligado al discurso analítico. No solo haciendo, o no intentando hacer lo contrario a lo que el discurso amo propone, sino sobre todo haciendo visible la verdad que dicho discurso documenta. ¿Sí? Se trata de incluir, al decir de Miller, la dimensión subjetiva, la dimensión singular de ese sujeto, más allá del empuje a la objetivación al que tiende toda institución, ¿no? Es decir, desde este discurso, en estos intentos de normatizar, digamos, determinados modos de abordaje, determinadas formas de ubicarse ante el padecimiento, ante la enfermedad y demás, bueno, ver qué puede aportar nuestro discurso en la posibilidad de incorporar la dimensión más singular de ese sujeto, ¿no? Esa tendencia a uniformar que propone este tipo de modelo y este tipo de abordaje, ¿sí? En intervención sobre la transferencia, Lacan refiere que la mera presencia del analista aporta, antes de toda intervención, la dimensión del de responder automática y burocráticamente a la demanda masiva de turnos, de derivaciones o de interconsultas, antes de aportar definiciones disciplinadas cerradas o de proponer abordajes dogmáticos, intentará instalar esta dimensión dialéctica, ¿no? Una pausa, como decíamos hoy al principio, ¿no? Que pueda alojar algo de la posibilidad de interrogar la demanda, ¿no? ¿Dónde viene la urgencia? Hacer una pausa, poder escuchar, no responder, digamos, de esta manera tan protocolizada, tan predecible, tan burocrática que se nos propone en este contexto. Creo que acá hay otro posible y fundamental también aporte del psicoanálisis en la institución, ¿no? Poder hacer una pausa a la hora de recibir la demanda. Y como un ejemplo de esto, ligado a esto de poder interrogar, una situación que a mí en lo personal me genera un montón de incomodidad a la hora de tener que recibirlo en el centro de salud, a veces nos sucede que vienen personas del patronato de liberados a las cuales les solicitan que por obligación, digamos, para sostener la libertad condicional, tengan que realizar un tratamiento psicológico. Y claro, muchas veces nos encontramos que es un requisito netamente institucional del patronato de liberados hacia nosotros, que la persona viene sin ningún tipo de pregunta y sin ningún tipo de deseo de estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde me parece que está bueno poder pensar en eso, ¿no? Si puede dar lugar a una demanda, ¿no? Porque muchas veces dicen, vengo porque si no me obligan a volver a la cárcel, eso lo escuché de un paciente, ¿no? Y me preguntaba esto, ¿cómo acompañar este no volver a la cárcel, ¿no? Desde nuestra posición de analista, ¿no? Porque lo más fácil es responder burocráticamente, hacer una entrevista de 10 minutos, el certificado, andar, llevas a hablar a la trabajadora social, que certifique que viniste y listo, ¿no? Bueno, pero ¿qué podemos hacer con eso, no? ¿Cómo hacer que me haga una pregunta en relación a esta cuestión de no volver a la cárcel, ¿no? ¿Cómo intervenir también si quien demanda no es el usuario consultante, sino en este caso un establecimiento? Hay algo también del trabajo en la institución que tiene que ver con la transferencia institucional. No lo trabajo mucho acá, pero es todo un elemento también que se enlaza, ¿no? Que de algún modo interfiere con la transferencia que también podemos hacer con las personas que nos consultan en ese contexto. Bueno, continuando en esta dirección, ¿no? En esto de qué es lo que podemos hacer ahí, ¿no? En esto de sostener un poco el discurso analítico como en vez de ese discurso del amo, un poco de esto de poner la pausa a
demanda masiva y urgente, ¿sí? Podríamos decir que el analista podría asumir una posición extrema en la institución, ¿no? El analista no está ni dentro ni fuera, está en los bordes, está en los intersticios, como dice Volnovich, un analista institucional, justamente, ¿sí? Es decir, no desconocer que habitamos un dispositivo institucional, que implica una serie de reglas, de normas, de discursos, ¿sí? Pero a la vez poder mantener cierta distancia y cierta afinidad en relación a los mismos para poder interrogarlos cuando sea necesario, ¿no? Cuando lo consideremos necesario. Hay un autor, un analista que se llama Juan Mitre, contemporáneo, que habla del rol de doble agente de los analistas en la institución, ¿no? Como, por un lado, como agentes de salud, en este lugar que se nos convoca como portadores, ¿no? de salud mental, por decirlo de alguna manera, y como lugar de analista de la posibilidad de interrogar también algo de ese discurso, no quedar netamente sujeto a la posición que se nos propone desde esa institución. Bueno, como decíamos previamente, el trabajar en una institución pública implica también prestar atención a los múltiples atravesamientos económicos, sociales, políticos, que afectan a la comunidad con la que trabajamos y a la organización de salud a la que pertenecemos. Esto nos lleva en primer lugar también a estar advertido de los momentos en los cuales nosotros podemos ser funcionales también a algunos de los semblantes de esos discursos hegemónicos, ¿no? Sí. Me refiero a evitar posiciones reduccionistas, ¿no? que supongan, como dice Lacan, un nomo psicológico, ¿no? Que su realidad, su modalidad de goce estarían únicamente determinados por causas endógenas o endopsíquicas, ¿sí? De este modo creo que caeríamos también en una dogmatización de nuestro saber, una posición reduccionista, creo, ¿sí? Que puede operar como cierta resistencia también a la vigencia del análisis en esos espacios. Me atrevo a decir, también ligada al título del encuentro que nos convoca hoy, ¿no? De qué modo también el ponerse muy dogmático o el reducir nuestros abordajes únicamente a causas psíquicas, ¿no? Nada, puede tener que ver con, o puede restarnos posibilidades de ocupar lugares en esos espacios. Creo que hay que ser plástico, flexible, en lo que sea el encuadre, en lo que sea, a ver dónde están las oportunidades de hacer desde el psicoanálisis en la institución. Eso lo digo más tarde en un concepto de Fernando Ulloa también, que bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, en el centro de salud coordino un grupo de mujeres desde hace más o menos 8 años, ¿sí? Interesa manifestar también que esta apuesta por lo grupal, por lo colectivo en el ámbito del hospital, me parece que también es un buen aporte que podemos hacer desde el psicoanálisis, ¿sí? Es un modo también de corrernos de esta propuesta del abordaje individual, ¿no? De poder armar o proponer que se armen entramados y lazos entre los propios miembros de la comunidad que nos consultan, ¿no? Entendiendo que la salud no solo tiene que ver con una prestación, sino con la posibilidad de sostener determinadas cuestiones en lo cotidiano, como pueden ser los vínculos, por ejemplo. Así que bueno, creo que la propuesta de los abordajes grupales es una buena forma de poder aportar, de poder intervenir. Bueno, este grupo es un grupo de mujeres adultas, mujeres de tercera edad, podríamos decir. En general son viudas o están separadas, lo que hace que vivan en su mayoría solas, ¿sí? Y bueno, se autodenominan las chicas del pasillo, porque, bueno, el grupo, esto también de cuestiones de recursos y demás que hablábamos hoy, no hay muchos lugares en donde poder hacer el grupo, entonces tenemos un pasillo muy finito ahí en el hospital, que ponemos 2 banquitos, y hay que, no podés estirar las piernas del grupo, hay que estar así, y bueno, son las chicas del pasillo por eso, porque el grupo funciona en ese lugar, ¿sí? Bueno, luego de mucho tiempo de trabajo y de registrar esto que les decía, ¿no? Lo importante que es para ellas mismas el lazo que van armando por fuera del espacio del grupo en sí, ¿no? El espacio que están conmigo, la
ser de la misma comunidad, se juntan los fines de semana, van al puerto, toman mate, si una está triste se juntan, se llaman, armaron un grupo de WhatsApp que me querían incluir a mí, yo les dije que no, pero charlan, se mandan memes, me muestran, bueno, se armó una cuestión muy linda en interno, ¿no? En el plazo entre ellas, y se nos ocurrió desde el año pasado ver si desde el grupo podíamos empezar a proponer algo hacia el afuera, ¿no? La pandemia, la verdad, por las características también, sobre todo de edad, de las mujeres nos hizo muy difícil al no poder sostener la grupalidad, los medios virtuales no lo pudimos, entonces donde nos volvimos a encontrar a fines del año pasado, surgió la propuesta de salir de la institución un poco y empezar a aportar desde el grupo a la comunidad. Estuvimos colaborando con un comedor a fin de año para Navidad y demás, y ahora nos propusieron desde la dirección del hospital, y con la subvención del polo petroquímico, por supuesto, pintar un mural en el hospitalito, digamos, que es el pasillo del consultorio de la mamografía. Nos lo proponen en el mes de la mujer, en el mes de marzo, ya que el grupo es el grupo de mujeres, digamos, yo lo denomino, cuando lo empezamos lo denominamos así, ahora se llama las chicas del pasillo, pero bueno, la idea era que como es un grupo de mujeres, y el lugar donde está el espacio de la mamografía, digamos, circulan principalmente mujeres, bueno, les propusieron pintar un mural, que lo vamos a empezar a pintar este sábado, y bueno, se les propuso a las chicas que pinten algo relacionado a las mamas, justamente, ¿no? A las tetas. A todas se les ocurrió pintar madres amamantando. O sea, la propuesta fue que para el próximo encuentro grupal traigan dibujado algo que quieran que quede plasmado en el mural, y literalmente todas, son 7, trajeron madres amamantando. Mamas, tal cual, muchas mamas, ¿no? A todas las integrantes se le ocurrió pintar madres amamantando como un intento de reflejar la importancia de las mamas justamente para dicha función, ¿sí? Y a la hora de interrogar, aquí también de nuevo la posición de analistas en este tipo de dispositivos, claro, se nos ocurría pensar qué otros sentidos pueden tener la teta para la mujer que no sea de amamantar. Bueno, ahí nos encontramos con muchas dificultades, ¿no? Con muchas resistencias de parte de ella, ligadas a aspectos más generacionales, a sus modos de crianza, digamos, a la adscripción de determinados discursos amos de su tiempo ligados a lo femenino y demás, ¿no? Esta dificultad para salir de este lugar de madre se evidencia en todo momento en el grupo. Siempre el problema viene en relación a los hijos. Mi hija se fue a vivir a otro lado, mi hijo está con esto, mi nieto, digo, cuesta mucho problematizar algo de su realidad por fuera de ese rol. Bueno, el identificar la posición femenina con la maternal, ¿no? Sosteniendo este mito mujer-madre, se observa permanentemente en los diversos parámetros de mujeres. Ana María Fernández, no sé si la conocen, es una psicoanalista institucional. En lo personal me gusta mucho su teoría, su modo de pensar. Así que la posición de esas mujeres no depende únicamente del lugar que ocupen en la estructura edípica, o de las identificaciones y diferenciaciones con su propia madre, o de su lugar frente al padre. Su sexualidad no se agota solo en los determinantes inconscientes clásicamente estudiados por nosotros los psicoanalistas. El sujeto está sujetado por múltiples estructuras, las históricas, las sociales, las ideológicas, no solo por aquellas que dan cuenta del deseo inconsciente. Pensar un poco en esto de cómo se entrama en la realidad de estas mujeres también, de las personas que consultan, no voy a seguir con ejemplo, estos otros elementos, ¿no? Como que qué lugar van ocupando su realidad, su posición, ¿no? Cómo esto que se pone en juego en este grupo no solo tiene que ver con cuestiones, digamos, no solo debemos pensar circunscrito a cuestiones que tengan que ver con nuestro marco conceptual. Otro ejemplo, en los días de lluvia el ausentismo es muy elevado. Yo ya sé que donde llueve voy a estar 5 horas al pedo prácticamente. Esto se debe a que la mayoría de las calles de las personas que consultan son de barro, entonces se les complica, tienen muchas dificultades para dejar su casa y poder desplazarse hasta el centro de salud. Esto demuestra también que la gratuidad de la atención no siempre garantiza la accesibilidad, digamos, ¿no? A veces, aunque la prestación sea gratuita, no pueden llegar al lugar donde
donde se brinda. En ocasiones también, bueno, atendemos niños también, ¿no? Nos toca trabajar con niños que por ahí, como desayunan en la escuela, cuando vienen a la consulta faltan un rato a la escuela, entonces vienen sin desayunar. Y bueno, la verdad es muy difícil preguntarles por otra cosa, porque hasta, ¿viste? Se les escucha la panza, digamos. En otras circunstancias también, no sé, en situaciones de violencia de género, solemos recomendar que se muden, que ¿no? A las mujeres y demás, y la verdad que cuestiones económicas, cuestiones de la posibilidad de mantener a sus hijos, si abandonan el hogar y demás, les vuelven imposible a veces hacerlo, ¿no? Entonces la sensación a veces es bastante frustrante porque nuestras intervenciones, digamos, en el espacio terapéutico, al volver a los contextos tan iatrogénicos en los que muchas veces se encuentran los miembros de esta comunidad, hace que, no sé, a veces sea muy frustrante, ¿no? Uno sienta que a veces es muy infructuoso lo que uno puede aportar ahí, a pesar de que no lo es. Bueno, estos ejemplos nos permiten ilustrar que los elementos sociales, económicos y demás, como decíamos, ingresan a la consulta en las instituciones públicas de un modo más real, si se me permite la expresión, que lo que suele suceder en el espacio de la consulta privada. Esto nos lleva a estar advertidos de los purismos teóricos, evitando las dogmatizaciones, ¿no? Y las ritualizaciones, digamos, de nuestra práctica. Como sucede actualmente, empiezo a citar a Ulloa, ¿no? No habla del malestar en la cultura, sino que dice que actualmente el malestar se hace cultura, ¿no? Entonces, en estas poblaciones con las que nos toca trabajar, ¿no? Muchas veces el malestar se hace cultura. Estos rasgos se presentan en comunidades enteras, y en ese caso estamos en presencia de determinados modos de subjetivación, digamos, ¿no? Porque es un momento sociohistórico que atraviesa diversos. Algo que es muy pertinente poder identificar y poder reconocer, ¿no? A la hora de ubicarnos en nuestro trabajo institucional. Parte de nuestra labor como analistas en instituciones puede tener que ver con hacer visibles esos atravesamientos ante los discursos normativos y homogeneizantes propios del modelo médico hegemónico. Como decíamos, se piensa en un usuario o en un paciente sumamente abstracto, ¿no? Generalmente las intervenciones vienen planeadas de la OMS y bajan a... ¿no? Es como se piensan de alguien que está muy lejano a la realidad del usuario, digamos. Claro, tal cual, de los destinatarios de estas prácticas, ¿no? Entonces, quizá como analistas también, nuestra función pueda tener que ver con hacer cierta apertura cuando nos encontramos con compañeros de trabajo, con los miembros del equipo, de incluir también algo de la posibilidad de visibilizar el contexto del cual vienen las personas que consultan, ¿no? Bueno, nuevamente siguiendo a Ana María Fernández, nos propone pensar en nuestro aporte en lo que es la dimensión colectiva y el trabajo con comunidades. Digo, la propuesta del primer nivel de atención también tiene que ver con poder trabajar con la comunidad, no solo que la comunidad venga, sino también se a la comunidad. Entonces, bueno, de hecho la residencia a la que pertenecemos, que acá está Ro también que la hizo, me parece que no, es una residencia comunitaria, digo, y tiene cierta coordenada ligada al abordaje en lo colectivo, ¿no? Creo que nuestro aporte como analistas en lo que hace a la dimensión colectiva y al trabajo con comunidades puede pensarse a través del concepto de deseo como potencia, ¿no? El poderío del deseo, es una cita de Ana Fernández, puede sostener transformaciones de realidades insoportables, tanto en lo singular como en lo colectivo. Quizás se trate de recuperar un enorme aporte del psicoanálisis a los estudios sociohistóricos y políticos, la dimensión deseante en estas acciones colectivas. Desde esta línea puede pensarse en nuestro aporte como analistas en los diseños de políticas públicas con el acompañamiento de movimientos que apunten a transformar condiciones sociohistóricas alienantes. Sería buenísimo que podamos intervenir en el desarrollo de políticas públicas, ¿no? De poner en agenda algo de nuestra escucha y nuestra posibilidad de nuestro discurso en ese tipo de ámbitos y de foros. Pensar en Ana Fernández, ¿no? En esto de pensar el deseo como potencia, en eso de los movimientos colectivos, veía que uno de los estandartes del movimiento feminista justamente dice que nos mueve el deseo, ¿no?
me pareció interesante como algo ilustrativo de este modo de pensar, ¿no? De qué podemos aportar a la hora de pensar en estas comunidades con las cuales trabajamos, en las condiciones en las que se encuentran estas comunidades, ¿no? Y como analistas, acompañar procesos desalienantes. Bueno, para concluir, y para abrir preguntas y discusiones y críticas, podemos considerar que son varios los aportes que los psicoanalistas podemos realizar, tanto hacia el interior como hacia afuera de los dispositivos institucionales en los cuales nos desempeñamos. Se trata, al decir de Fernando Ulloa, de estar analistas en las instituciones, de ofrecer nuestra escucha, de interrogar las diversas demandas que nos llegan, ya sea de usuarios, de compañeros de trabajo, de autoridades o de otras instituciones, de ser, como dice Lacan, un síntoma tranquilizador, introducir un no saber, hacer inconsistente un prejuicio o una nominación estigmatizante, un diagnóstico también, o crear los conceptos de normalidad o de para todos propios de estos discursos hegemónicos ligados al abordaje médico hegemónico, mirar lo invisibilizado por dichos discursos y también en ocasiones por el nuestro, lo que hace los determinantes sociopolíticos de la realidad de la población con la que trabajamos, dar lugar a la invención, transformarse finalmente en una praxis instituyente ante la rigidez de las burocracias. Bueno, eso es todo, amigos. La verdad es que al ser el primer encuentro me pareció pertinente pensar algo más, más macro, no sé, en relación al trabajo. No quería centrarme mucho en la transmisión de mi experiencia y demás, a pesar de que lo hice en algunos ejemplos. Me parece también que justo el encuentro que viene va a estar la residencia, y ellos van a poder aportar un montón desde ese lugar, porque hacen un montón de dispositivos, de talleres, tienen un montón de cuestiones para poder transmitirnos en relación a eso. Así que bueno, los invito también a venir. Y bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Les parezca? Bienvenido sea. Que poder hacer esta articulación nos permite a quienes no estamos en las instituciones. Mis primeros trabajos fueron en las instituciones y tengo un recuerdo muy lindo de transitar por esos lugares. Pero bueno, cuando uno ve un poco encerrado en el consultorio, digamos, hay algo de cielo ahí, y bueno, escucharte a mí me refresca y me hace poder pensar, bueno, que el psicoanálisis puede hablar por otros lugares, que no quede encerrado en el consultorio. Y hay algo que me parece muy bueno de lo que vos planteás cuando hablas de la pausa. Creo que esto que vos dijiste en el inicio de lo que querías transmitir, ¿no? Que algo de lo que un analista intenta en las instituciones es poner pausa, ¿no? Si podemos pensar que el sujeto aparece en el intervalo, ¿no? Ocuparse en las instituciones de poner pausa es apostar que el sujeto ahí pueda venir. Entonces, me pareció sumamente rico esto, ¿no? Ahora que me contarás cómo pensás esto de la pausa. Por otro lado, esto de tomar determinadas cuestiones como oportunidades, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Es presidiable que llega pidiendo un certificado, ¿no? O un mural para pintar con mujeres, digamos, que eso pueda ser tomado como una oportunidad para que eso sea la oportunidad para que el sujeto, digamos, si lo podemos escuchar como sujeto y no rápidamente, digo la pausa, el sonólogo, ahí algo, otra cosa se puede hacer, ¿no? Me quedé como con esas dos cuestiones de tu planteo. Sí, de acuerdo, claro. Pienso en lo intenté transmitir en los términos en los cuales ahora creo que esto de la pausa
importante porque se produce muy fácilmente en la institución algo de lo mecánico, ¿no? Ante lo cual es bueno poder ver qué pasa, poder frenar, ¿no? Poder preguntar, poder dar lugar a otra cuestión, a otra posición. Bueno, eso. Y sí, hay que buscar la oportunidad. A veces, o algo de lo que quería decir era eso, ¿no? A veces en estos intentos por ahí con estos a priori, uno dice, bueno, acá psicoanálisis por ahí no se puede, o esto no, o el encuadro. Bueno, quizás haya que ir siguiendo a la práctica en ese sentido, ¿no? Ver dónde podemos estar, ¿no? Esta posición también intersticial, esto de estar ni adentro ni afuera, bueno, ver dónde uno puede hacer algo del aporte desde nuestro lugar. Esto de estar analista, como dice yo, ¿no? Bueno, llegamos y estamos analistas, donde se pueda, en una interconsulta, en la guardia, en el grupo, ¿no? Con un compañero, ¿no? A veces se nos convoca también para trabajar. Por ejemplo, en pandemia nos tocó a mí y a mi compañera acompañar también a la gente que trabajaba en la guardia, ¿no? Que estaban con todo el tema del COVID y las cosas antiparo, ¿no? Y se les estaba produciendo cuestiones de muchísima angustia. Entonces también en ocasiones nos toca intervenir trabajando con nuestros compañeros, es decir, cuestiones las cuales el encuadre clásico digo, no podría ser muy pensable, ¿no? Pero bueno, uno a pesar de eso, a pesar de que se encuentra con un compañero con el que comparte diariamente su labor, puede aportar algo desde el lugar de analista, puede escuchar desde otro lugar, puede acompañar desde esa posición, ¿no? Yo creo que hay que buscar donde se puede y aprovechar, digamos. Para de niños, si tienen el desarrollo de una división de quién se trata de niños. No. Y de hecho el recurso, por decirlo de alguna manera, especializado en niños prácticamente no hay de atención. Por eso digo que la demanda es masiva, es de toda índole, y esto de tener que priorizar, no es una cuestión netamente que nos baje como una línea política, si se quiere, de que prioricen esto en función de cierto estudio epidemiológico, no se atiendan adolescentes, ¿no? Se nos sugieren determinadas cuestiones, pero la verdad llega de todo y por un montón de lugares. El único, digamos, lugar infantil está en el municipal, lo que hace el sistema municipal. Lo que hace al primer nivel de atención, es decir, todo lo que es unidades sanitarias y demás, y centros de salud, todos los que nos desempeñamos ahí, abordamos niños y adultos. Un grupo por ese trabajo de muchos años con la primera preparada a los niños y en lo público trabajo en un equipo de sí. Y bueno, la verdad que sí, me cuesta muchísimo encontrar atención en lo público para niños y la verdad es alarmante la cantidad de presentaciones tempranas de niños trabajan en televisión, ¿En casa abierta? No, en dos jardines, porque no comparten. Y bueno, sí, en este lugar no hemos encontrado albergues, digamos, para estos niños, nada, sí, la hospital municipal, pero bueno, No. Sí. Mira, lo que suele suceder es que intentamos también de algún modo
trabajar con la demanda institucional desde el lugar ligado al diálogo con los equipos institucionales que nos suelen convocar también. Muchas veces, pensá que en White debe haber, no sé, 10 instituciones educativas, entre los jardines, primaria, secundaria, y la verdad llega de todos lados demanda, ¿no? Entonces, muchas veces termina, aunque no sea del todo políticamente correcto decirlo, termina siendo hasta muy fortuito y muy azaroso cómo alguien puede obtener su título también en función de en qué contingencia llegó, con quién se contactó, si justo fue al pediatra y el pediatra te encuentra en el pasillo y te llama y dice, tengo un chico que no sé qué, ¿no? A veces pedimos, no sé, o en un momento instituimos el pedido de informe, por ejemplo, entonces, para tomar niños o adolescentes o derivaciones de las escuelas pedíamos informes, pero también eso se volvía una barrera a la accesibilidad en cierto sentido. Realmente, en lo que hace a White somos solo 2 psicólogos, y bueno, la verdad hacemos lo que podemos, pero sí, puede ser esta experiencia que tenga, y puede estar ligada a alguna cuestión también de este tipo de circunstancias ligadas a la institución. La atención de domicilio, digamos, y tampoco, nada, porque la detención de niños, bueno, tampoco podemos consultar a los domicilios cercanos al hospitalito. Sí, la verdad que una deuda de la salud pública, la inversión en más recursos para la atención infantil. De hecho, el abordaje con niños también dista mucho de lo que pueda suceder en el consultorio, digamos, ¿no? No tenemos caja de juegos, si hay que usar crayones, pintura, lo que sea, todo lo terminamos aportando prácticamente nosotros, como en toda institución. Por eso digo también que sí, la verdad que si se intenta sostener una lectura en la que se busque la falta, por decirlo de algún modo, hacemos agua por un montón de lados, lamentablemente. Algunas de esas circunstancias estarán más ligadas a nuestra responsabilidad, quizá profesional, o como agentes del Estado al trabajar en instituciones públicas, y otras, la verdad, que nos exceden ampliamente, ¿no? Pero bueno, justamente creo que el enriquecedor de este tipo de encuentros es poder, de alguna manera, hacer de esto también una propuesta para poder pensar en algunas de estas necesidades, en estas circunstancias con las que nos encontramos. La intervención en tecnología. Sí. El cognitivismo, avanzando, digamos, por encima de la institución, y obviamente que cambia todo el. Pero bueno, en esos son los semblantes del discurso médico también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más accesibilidad al neurólogo que al psicólogo, digamos, ¿no? Y eso es porque también hay más recursos neurólogo o médico o psicólogo, ¿no? La verdad que sí, es algo a pensar, es algo a y a proponer también, ¿no? Por eso me interesaba esto o pensaba en esta posición de poder participar de la posibilidad del desarrollo de políticas públicas, ¿no? En este lugar, posible aporte. Bueno, me gustó lo que planteaste y me hacía pensar en un montón de cuestiones de la área de las instituciones. Pensaba cuando contabas esto de que algunas intervenciones en el caso de las mujeres, su violencia
las situaciones cuando el hoy aquí se veía y se hace toda esa movida gracias a muchos que intervienen las instituciones y de repente aparecen las entrevistas con el botón del pánico diciendo que bueno, volvieron, que todo volvió a cabo, pero va a tener ¿no? Situaciones que todo el tiempo se hacen desastres, o bueno, eso del hablando de grados, fue común, donde iba a volver a venir a mes y medio o meses a estar certificado, de armar esa demanda. De un centro que dije, voy a pausa, pues no es como que lo terminaste expulsando, que algunas no se puedan y que se pueda armar. Y esto, como decía Gise, de psicoanálisis para todos, yo pensaba que a veces elaborar las instituciones, como hay otros dispositivos y otras disciplinas que se empiezan como a dejar algo de eso, o se van a dejar algo de eso, hasta los analistas tenemos en algún momento la posibilidad de que algo que hasta nos sorprende se pueda llegar a más. La formación pública es acá, no lo puedes imaginar de esa manera, pero las instituciones, los dispositivos que ayudan a que algo se vaya dando en algún momento, como los mismos se sorprenden de cosas que suceden en alguna situación. Totalmente. Me gusta lo que lo de la pausa. Sí, porque no hay una demanda de análisis. Tal cual, aparte el feminismo también viene muy desde esta lógica, o viene derivado también de esa lógica de la cual va a obtener una prestación de salud que lo va a normalizar en cierto sentido, ¿no? Entonces, también hay que, o la propuesta del encuadre que uno ofrece, también, a veces funciona, a veces se puede armar la pregunta, a veces no, pero estoy de acuerdo con eso que decís, Laura, de que tiene que ver con, muchas veces con quien escucha y con lo que se pueda escuchar. Creo que con esa necesidad que vos tenés, obvio, que has tenido capaz, llegar embarrado, ¿Qué pasa? soy humana, me quedas estudiando con inteligencia y una combinación de estas cosas, porque vos sí pudiste con alguien que se te corto y tener otras cosas tan cosas ahí. Pero bueno, es lindo tratarla, escuchar, que se haga algo, ya eso, claro, eso es muy difícil de sentar. De hecho, eso me parece que es la manera de que los analistas hagamos algo ante el avance del cognitivismo. Porque si no, nos quedamos cristalizados en una posición de queja de cómo avanzan los cognitivos, porque tienen todos los poderes del mercado a favor de ellos. Y las propuestas como la de Ezequiel, precisamente están para eso. Yo quería recortar de lo que, del comentario, recorté dos cosas. La pausa, que ya la tomó Flor, y la cuestión del deseo. Si vos no tuvieses en juego tu deseo de analista, ahí por donde circulás, difícilmente hubiese recortado esto de qué pasa con el deseo de la mujer, ¿no? Que además, bueno, particularmente por ser una comunidad de inmigrantes y por trabajar con gente de la edad que trabajás,
están muy atravesados por la lógica del suplicio y ligada a la maternidad, ¿no? Como que no hay otra cosa. Entonces, que vos puedas en eso inscribir la pregunta por el deseo a través de la pausa, da cuenta de la función del deseo analítico. Y esa es un poco la idea de esta propuesta, ¿no? Esa es, o sea, el entusiasmo que generó en todos. O sea, hay mucha gente interesada en participar en esto, que fue armando un poco así, fácil, la verdad que fácil, precisamente porque hay diferentes modos de dar cuenta de la praxis y ganas de hacerlo. Acá no habla del entusiasmo, no me acuerdo de dónde, pero ahí habla de la cuestión de relación a que a veces puede haber análisis y no necesariamente analista, porque precisamente uno puede pasar por un análisis, pero lo que hace un analista es la función de ser el analista, y eso es lo que entusiasma a la gente de su análisis. Y es lo que te pasa vos. La posibilidad de que ahí vos puedas sostener como analista la pausa es poder darle la chance a ese de que pueda hacer otra cosa que el bien barrado, el estómago haciendo ruido, el preso que puede volver a la cárcel, que la pausa ahí, digamos, sostenga el deseo, pero el deseo que queda sostenido en el lugar de la maestra, pero para que algo del deseo pueda sostener en ese, y que no sea solo ese destino, que bueno, que la circunstancia de la vida, es que eso es lo que tiene una abrir esa puerta, bueno, parece que por vos es un shock. Parece como nada, porque esa nada es un contacto. También el profesor de la justicia que estaba trabajando en, no sé cómo se llama ahora, la escuela no estaba, es un de concepción, taller. Ella es una persona muy analizada, de muchos años de análisis, y tiene una posición así, y podría ser, sinceramente, mi querer funcionar como analista, pero esto de poder escuchar más allá de esta demanda, puedo hacer un montón de cosas con esos niños, con maestros, docentes. Yo creo que no va únicamente al rol del psicólogo o a la función psicoanalítica. Y desde la profesión que me tiene tanta como calor específico a la psicoanálisis, porque justamente me parece que la ciencia de psicoanálisis tiene que ver no solo con el abordaje de un consultorio o en un hospital, sino esas pequeñas intervenciones en instituciones que, bueno, como se ve, que cambian en lo mínimo o en mucho la vida diaria. Que no, el psicoanálisis no solo está para hacer abordaje terapéutico de la norma, sino que con pequeñas intervenciones abren muchas otras cosas. Sí, la responsabilidad del discurso psicoanalítico subsista ante no solo el avance del cognitivismo, sino del discurso capitalista, es de los analistas, y de los analistas agrupados en instituciones. En ese sentido, creo que por eso la apuesta fue, digamos, hacer un lugarcito que terminó quedando chico porque tuvo que ampliar. Terminó siendo una propuesta anual, porque se ve que hay muchos. Y esta intención nuestra de que esto pueda tener que pasar en una escuela de analista, ¿no? En realidad nos encontramos transformados con el psicoanálisis. Y bueno, que podamos hablar de psicoanálisis en instituciones también en un espacio, ¿no? Pero también pensando un poco la intención
Bueno, realmente nos sorprendió esto. Y todos, ninguno de los que y nosotros llamamos de che, yo quiero participar. Bueno. Entonces abrimos más porque bueno, está buenísimo esto de que tengan ganas de compartir la experiencia, de poder decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo, el psicoanálisis se estudia por otros lugares. Entonces, bueno, creo que esto, al menos a nosotros nos sorprendió y nos llenó de entusiasmo. Es decir, El psicoanalista también se encuentra solo en la institución. Claro. Eso también necesita esos lazos. Sí. Totalmente. Aquí vos trabajás en un jardín y yo no te conozco y trabajamos en la misma comunidad, ¿no? Así que bueno, ya nos vamos a encontrar, ya vamos a hacer algo. Entonces, la escuela también está más allá de eso, digo, creo que los analistas necesitamos espacio para encontrarnos con otros analistas, porque esta práctica que sostenemos es apasionante, pero al mismo tiempo, wow, es como, entonces uno necesita el intercambio con el otro para también reencauzarse. Bueno, la cosa de las escuelas también. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que son tantos los límites, por decirlo de alguna manera, con lo que nos vamos encontrando, que tenemos que inventar, que idear, que ser originales en las propuestas que vamos ofreciendo y en los lugares, como decíamos hoy, en los cuales podemos ir aportando, me parece, ¿no? Se requiere mucha creatividad, pero porque también esto de lo contextual, como decía Laura, ¿no? Cuando se mezcla la marginalidad, ¿no? Como que se pone todo muy oscuro, por decirlo de alguna manera, muy burocrático, muy mecánico, no sé, surgen esos términos. Y pienso en la invención como esto ligado a la plasticidad, a la flexibilidad, la posibilidad de hacer otra propuesta, ¿no? La originalidad, ¿no? Y creo que eso sí tiene que ser desde esta posición éxtima, ¿no? De no estar netamente metidos y sujetos en la lógica que nos propone la institución, ¿no? Porque también es una propuesta muy cómoda y muy tentadora, largar certificado, qué sé yo, ¿no? No implicarse en lo que uno hace, por decirlo de alguna manera. Así que sí, creo que la invención tiene, o la pienso en esos términos. Muy interesante, significante. Ellos no saben lo de esto, pero en la votación de los discursos, ¿no? Como, nada, puede funcionar en función de esta votación. En esta transición también, como decís, es muy fácil usar el colegio de manera o a la organización. Uno de los tiempos, a todos los analistas no dan defensa. Sí. Sí, aparecía en el discurso ¿no? Sí, porque también el mural de las mujeres podrían haber sido poner la foto que cada una trajo y van a estar todas totalmente contentas. Pero bueno, no, nos tomamos todo un día de grupo para poder interrogar para qué otra cosa puede estar la teta que no sea para amamantar únicamente, ¿no? La invención. Todo el tiempo Tal cual. Y el grupo, ya les digo, hace 8 años que estamos, lo empezamos con una psicóloga que ya no está trabajando en el centro de salud. Surgía porque, como decíamos, es un centro de salud que está muy inserto en la comunidad, es un centro de salud que
ante el cual, que tiene muchos años, y ante el cual la comunidad está muy transferenciada. Entonces, hay muchas personas, muchos pacientes crónicos, ¿no? que vienen al hospital, un día vienen a pedir un remedio, otro día vienen a hablar con el trabajador social, otro día se mide la presión, ¿no? Pero ellos necesitan circular por el espacio del hospital. Y bueno, varias de estas mujeres registrábamos eso, que cotidianamente, diría, venían al centro de salud, todos más o menos las conocíamos a raíz de esta insistencia, de esta presencia de ellas ahí, y ahí es donde se nos armó la pregunta por el lazo, ¿no? Porque alguien que va todos los días a un hospital, digo, no tiene mejor plan, y se ve que no, claro. Así que bueno, un poco a partir de eso decidimos empezar a convocarlas al espacio de grupo, un montón de situaciones, de variaciones. Otro fenómeno que se da es que se conocen a veces entre ellas de otro contexto, entonces a veces llega un al grupo y deja de venir, y por ahí la llamás por teléfono, no, pero va la de Pérez, y que me conoce, ¿viste? Entonces, bueno, ahí tenés que también ser creativo y ingeniártela para ver cómo convocar, y que trasciendan esa cuestión más del prejuicio y de la cuestión más barrial, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo creo que fue madurando el grupo y ahora está en un momento que es sumamente, o que se autorizó el grupo a salir del espacio de grupo. Me parece que eso es todo un hito también para las chicas del pasillo. Ya nombrarse, por eso hubo en esto, y también eso se refleja en el número, porque cada vez vienen más, ya se vuelve como un espacio, es un espacio abierto, es decir, no es que el grupo es cerrado, algunas vienen unas veces, otras veces pueden venir, aparecen en otra oportunidad. La idea es justamente, desde lo fundacional, era alojar a la gente que circulaba por ahí. Así que sí, creo que está en un momento que está súper interesante. Ahí vienen muchas chicas y sobre todo, insisto, lo enriquecedor del lazo que se arma entre ellas por fuera del hospital, que es el soporte. Sí, totalmente. Además de ser hacer otra cosa que nos diera que buscar en medio de más información. Sí, total. Hablar, invitarlas a hablar. Sí. Bueno, la pandemia fue algo que costó muchísimo sostener y sobrellevar con el grupo, pero bueno, se volvió con todo. Así que, no, bien, un dispositivo muy lindo, la verdad, muy gratificante poder estar ahí, ¿no? La virtualidad y hablar. Sí, yo le escribí, pero parece que no, se están retirando. Gracias, Ezequiel, grupo, por abrir estos espacios. Autorícense. Hablar ya de la red de algunos personas complicados, distintos, donde también ciencia, como ya otro nivel de lo que estamos escuchando, y que no mucho con la revisión de que mucho de la escucha, de la internacionalista, porque trabajo como estudiantes, escuchando las conocidos, cómo puede encontrar, y desde mi experiencia también, a un psicólogo al cual se dejaba un montón, en ese sentido que me veía, me costó un montón encontrar una persona con la cual trabajar en un montón de cosas, y escuchar esta frase de que también mucho de quien escucha, como que también encontrar un sentido a todo ese proceso
me contó, y lo que también le digo a la que hizo bastante de sociología ahora, es para proceder de seguir con Bueno, yo trabajo en el interior de Chicago y bueno, me gustó mucho también los aportes. Y bueno, y esto es lo comunitario, ¿no? Como cada lugar tiene su impronta. Y bueno, recordaba, por ejemplo, ahí en Carmen hay castillos. Y por ejemplo, eso es como un significante o una palabra que tiene otro lugar, que en cualquier otro barrio quizás no. Y está muy bueno pensar también eso, el contexto. Y cómo el psicoanálisis no trabaja solamente con lo meramente individual, sino también con la comunidad. Lo pensaba, por ejemplo, decía en el polo, entonces digo, bueno, cómo se juega en este caso. En el barrio que yo trabajo, lo que es propio del barrio, ¿no? Hay varios castillos históricos dentro del interior de Chicago, funciona dentro de ese castillo. Sí, de hecho, cuando veníamos a es algo muy particular de ellos. De hecho, hoy cuando bajaba el colectivo, me enseñaban los dos y separaban el colectivo al castillo. O sea, es algo muy está bueno probarlo porque dejar ordenado también, o sea, yo pensé ese ejemplo que es como más gráfico, ¿no? Dejar ordenado es como perder también la oportunidad de ganar. Pero cuando digo un montón de cada barrio y cada lugar. Tenemos un montón de Sí. Bueno, nos vemos en 15. ¿Les parece? Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, me volvemos a ver mi historia. Van a ver la defensa comunitaria. Yo soy Mara del Cuadro, estamos trabajando en diferentes dispositivos, como se dice, la residencia presenta diferentes dispositivos de trabajo. No sé cuáles son ellos, transmitirlo, pero son como la residencia de psicología comunitaria de la Secretaría de Salud. La próxima, bueno, nos vemos. Adiós.